Sean bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de modelado de sistemas físicos o dinámicos, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, de la DIMEI. El día de hoy vamos a continuar con el tema 2.1.3, ya que se extiende a lo que sería esto último, que serían las respuestas impulso y escalón en sistemas de primer orden. Constante de tiempo es la que vamos a obtener después de definir ese tipo de respuestas, ¿ok? Es decir, después de ver la respuesta escalón. Y bueno, son algunas funciones particulares, no tan usuales, por así decirlo, en las cuales, pues, como ustedes estudiantes no han visto con gran detalle a qué se refieren esos tipos de funciones, por ejemplo, la función de impulso. Pero en esta ocasión vamos a ver la respuesta que nos da al ingresar una entrada del tipo impulso, ¿ok? En primera instancia vamos a definir lo que sería impulso. Y bueno, al día de hoy que se sube este video, ya está la lista de reproducción de lo que sería ecuaciones diferenciales, en el cual subí precisamente de las funciones no usuales, no típicas, por así decirlo, y una de ellas pues es impulso, ¿no? Otra es escalón y otra es rampa, ¿ok? Pero aquí nada más vamos a ver exclusivamente lo que sería impulso y lo que sería escalón, ¿ok? Entonces vamos a ver lo que es la definición de función impulso unitaria. La función impulso unitaria delta de t menos t0 o delta de Dirac, cualquiera de las dos es sinónimo, ya sea impulso solamente o impulso unitaria o delta de Dirac son sinónimos. Se define desde el punto de vista analítico de la forma y tenemos esto, ¿no? La función impulso, que sería t más menos t0, que es igual, va a tomar el valor de 0 cuando los tiempos son desiguales, es decir, cuando no son iguales, más bien. Y va a tomar el valor de infinito cuando sean iguales, ¿ok? Entonces, en un caso particular, cuando t0 es igual a 0, vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Vamos a tomar el valor de 0 cuando t es diferente a 0 y va a tomar el valor de infinito cuando t sea igual a 0, ¿ok? Y se ve de esta manera, gráficamente. Al hacer la derivada de la función escalón, esta se va a representar la función de escalón, al hacerle su derivada nos vamos a obtener lo que sería la función impulso, ¿ok? Y vemos que precisamente la representación de esa función es de esta manera, ¿ok? Que va a tener en esta ocasión, va a tener lo que sería una medida de una unidad, ¿ok? Entonces, como tal, la integración que sería toda esta parte, desde menos infinito hasta infinito de delta de Dirac por un diferencial de tiempo, al hacerlo, esto bueno se demuestra ya cuando se ve la parte de precisamente estas funciones no usuales, pues vamos a llegar a que es igual a 1. Y cuando hacemos de esta manera, integramos desde menos infinito hasta infinito de delta de Dirac por el diferencial de t, vamos a obtener lo que sería nuestra función rampa, ¿ok? No que diga nuestra función escalón, ¿ok? La función impulso puede ser sujeta a las siguientes operaciones para todo k que pertenece a los reales. En este caso vamos a ver que puede estar sujeta a la multiplicación por una constante arbitraria, desfasamiento en el tiempo, derivación, integración y la transformada de Laplace. Esto, bueno, ya lo vimos que sería esta parte, estas dos, la derivación e integración, que también podemos multiplicarlo por una constante arbitraria. No vamos a ver esta parte de desfasamiento en el tiempo, pero vamos a ver algo particular que nos interesa, la transformada de Laplace. Por ejemplo, aquí dice delta de Dirac 1 del tiempo es igual a delta de Dirac solamente, y hacerle la transformada de Laplace a esa función, pues obviamente nos va a dar 1. Y si por ejemplo tenemos una constante, pues va a salir al último la transformada de Laplace como la constante, es decir, k. Y en esta ocasión nos dice que, por ejemplo, si tenemos t más menos t0, al hacerle esa transformada a esta función particular de delta de Dirac, pues vamos a obtener como la base de Euler, el número Euler, elevado a la más menos st0, ¿ok? Recordemos que al hacerle la transformada de Laplace pasamos del dominio t al dominio s. Al final, una entrada con función de impulso se manifiesta gráficamente como señal impulso. Es prender un interruptor de alguna máquina, proceso o inclusive una lámpara inmediato. Es decir, físicamente se va a ver de esa forma. Es decir, si ustedes tienen un circuito eléctrico, o decir su arreglo o sus conexiones, y ustedes en alguna parte de ese circuito tienen un interruptor y ustedes pues obviamente lo cierran para que haya energía,
pero de forma momentánea, es decir, solamente prenden y apagan, entonces eso se le puede decir que se manifiesta como una función impulso, ¿ok? Y esa es la que vamos a estar viendo, o sea, para que vean digamos, ahora sí la consistencia y el significado físico de lo que sería este tipo de función impulso, ¿ok? Y aquí, pues, bueno, en lo que sería el modelado de sistemas dinámicos o físicos, vamos a ver cómo es la entrada, ¿ok? Esta entrada va a ser de forma de la función impulso. Condiciones para la respuesta a impulso en sistemas de primer orden. La respuesta a impulso de un sistema HT se puede obtener si se satisface las siguientes condiciones. El estado inicial del sistema es nulo y la excitación externa o entrada aplicada al sistema es una función impulso, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que va a entrar va a ser la función impulso, siempre y cuando nuestras condiciones iniciales del sistema sean igual a 0 y vamos a tener nuestra salida, ¿ok? Es la única condición y obviamente vamos a obtener este tipo de gráficas, ¿ok? Donde vemos que es una exponencial negativa, ¿ok? Bueno, que tiene como base Euler y vamos a ver que base negativa que tiende a ¿qué? A tomar el valor de 0, ¿ok? Y lo vamos a ver con un ejemplo. Obtener la respuesta impulso para un sistema eléctrico formado por dos resistores, un inductor y una fuente de corriente interconectadas como se muestra a continuación. Emplear como variable la corriente del inductor. Tenemos nuestra resistencia 1, 2, la inductancia, en este caso son 500 milihenries, y lo que sería la fuente de corriente que va a ser igual a una entrada de tipo impulso, delta de Dirac, ¿ok? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos nuestra conexión. Obteniendo el modelo matemático del anterior sistema eléctrico, lo obtenemos de esta forma, ¿ok? Y aquí en IT vamos a sustituir lo que sería delta de T, es decir, la función impulso, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Y ahora sí, como lo que hemos hecho anteriormente, usando las transformadas de Laplace. Bueno, antes de ello vamos a identificar y cambiar un poco las variables para que sea más cómodo el hacer la transformada de Laplace. En este caso, la letra, en este caso IL es la corriente del inductor, que la vamos a interpretar como Y. R1 más R2 entre L va a ser igual a A y R1 entre L va a ser igual a B. Por lo tanto, lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Como se encuentra en pantalla. Hacemos la transformada de Laplace a toda esta ecuación completa y vemos que la transformada de Laplace de la primera derivada de Y es igual a S a la 1 por Fs menos S a la 0 por Y es 0. Como las condiciones iniciales para que haya, bueno, para que podamos meter una entrada a impulso, recordemos las dos condiciones, donde pues obviamente sus condiciones iniciales deben de ser 0 y la excitación externa debe ser la función impulso, pues obviamente eso nos dice, ¿no? Que las condiciones iniciales deben de ser 0, entonces en esta ocasión esto va a valer 0, ¿ok? Entonces nada más nos vamos a quedar con ese término que estoy señalando con el puntero en azul. Y luego tenemos lo que sería la transformada de Laplace de Y, que en este caso es Fs, que es igual a la corriente del inductor, pero en el dominio S, ¿ok? Y por lo tanto, aquí lo vamos a ver con mayor detalle al hacerle completamente toda esta ecuación la transformada de Laplace. Sacamos lo que serían las constantes y por operador lineal, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí tenemos ya para hacer la transformada de Laplace. Aquí recordemos que la transformada de Laplace del delta de Dirac o de impulso es igual a 1. Y por lo tanto, obtenemos de esta forma. Aquí lo que hacemos es factorizar Fs, ¿ok? Como se muestra a continuación. Y volviendo con las variables nuevamente, vamos a estudiar y encontramos de esta manera. En esta ocasión no vamos a usar lo que sería el concepto de fracciones parciales porque no es necesario, ¿ok? Entonces, por lo tanto, bueno, no es necesario porque obviamente nada más tenemos lo que sería esta parte, ¿ok? Un factor lineal, por así decirlo. Nada más tenemos uno, entonces no tiene caso hacerlo por fracciones parciales. Cuando ya tengamos dos factores lineales, 3, 4, 5, entonces ya ahí sí necesitamos usar las fracciones parciales. Pero en esta ocasión no. Usando la transformada inversa de Laplace, tenemos esta forma. Tanto a la izquierda como a la derecha debemos de hacer la transformada inversa de Laplace. Y de esta manera tenemos que sacar lo que serían las constantes. En este caso es R1 entre L. Lo consideramos como constante, ¿ok? Y lo que hacemos aquí es recordar lo que sería una tabla donde vienen las transformadas de Laplace. Y obviamente buscamos alguna que tenga esta similitud. Bueno, este formato, por así decirlo. Y una de ellas va a ser la siguiente.
en este caso 1 entre S más R1 más R2 entre L va a ser igual a 1 entre S menos A. ¿Ok? Y por lo tanto, tanto arriba como, bueno, los dos numeradores son iguales, entonces ahí decimos que son iguales, pero no nos interesa, sino abajo esta parte. Y vemos que ese también, al momento de compararlo, es decir, hacerle la igualdad en estos dos argumentos, ese se va a eliminar. Por lo tanto, nos queda como R1 más R2 entre L igual a menos A. ¿Ok? Y lo que hacemos es despejar a AA. ¿Ok? Que sería igual a menos R1 más R2 entre L. ¿Ok? Y obviamente en la recopilación de transformada de Laplace tenemos esto de esta forma. E a la menos R1 más R2 entre L por T. ¿Ok? Y por lo tanto, vamos a sustituir los valores que nos dieron aquí. R, la resistencia 1, la resistencia 2, la inductancia. Y pues ya al sustituir los valores nos va a salir de esta forma. ¿Ok? Que obviamente su respuesta al meterle una entrada de impulso, su respuesta a impulso va a ser de esta forma, E a la menos 21t, y gráficamente se observa de esta manera, ¿ok? Y aquí lo podemos colocar, ¿no? Lo que sería la respuesta, ¿ok? Podemos ponerlo como t mayor o igual a 0, o bien adelantito como delta de t. En este caso delta de Dirac o la función impulso. Ahora vamos a recordar lo que sería la función escalón. En este caso lo mismo, vamos a ingresar lo que sería una función escalón a nuestro sistema de interés. Y obviamente necesitamos ver la respuesta, ¿no? La respuesta escalón. Entonces vamos a ver la definición de qué sería la función escalón unitaria. La función escalón unitaria, que la vamos a representar con una U mayúscula, se define desde el punto de vista analítico de la forma. Y aquí lo vemos, ¿no? U de t es igual a 0. Va a tomar el valor de 0 cuando el t es menor a 0. Y va a tomar el valor de 1 cuando t sea mayor o igual a 0. Es decir, se va a ver gráficamente de esta manera. Y vemos que la derivada de la función escalón va a ser igual a la función impulso. ¿Ok? La función impulso puede ser sujeta a las siguientes operaciones para todo k que pertenece a los reales. Igual como pasó con la función impulso. Vemos que hay multiplicación por una constante arbitraria, desfasamiento en el tiempo, adición y multiplicación con otras funciones del tiempo, derivación, integración y la que nos interesa más, la transformada de Laplace, ¿ok? Entonces, al hacerle, en este caso, bueno, tenemos lo que sería nuestra función escalón, que en este caso es igual a 1. Al hacerle la transformada de Laplace, vamos a obtener como 1 entre S. Por ejemplo, se está multiplicando por una constante k, entonces por lo tanto vamos a obtener al hacerle la transformada de Laplace a esta función, u de 2 sería k entre s. Y si tenemos esta función de esta forma, 1 más menos de 0, al hacerle la transformada de Laplace, vamos a obtener de esta manera, ¿no? 1 entre s por e a la más menos st0, ¿ok? Al final, una entrada como función escalón se manifiesta gráficamente como señal escalón. Es aumentar la intensidad de alguna máquina, proceso o inclusive una lámpara que estuvo apagada o no y de repente cambiar su intensidad. Es decir, cambiar precisamente el valor. Si tenía, por ejemplo, digamos, una intensidad de 5 watts y lo subimos hasta, no sé, 35 watts, pues es esa forma. O sea, lleva aquí un valor. Bueno, en esta cosa está obviamente sobre 0, pero puede haber esta operación, desfasamiento en el tiempo, es decir, que aquí comienza hacia arriba. ¿Ok? A lo que me quiero dar a entender es lo siguiente. Voy a colocar aquí voy a colocar otro color para que no se vea amontonado, que puede ser que venga en este valor y de repente sube y va para acá, ¿ok? Eso se llama desfasamiento en el tiempo, ¿ok? Entonces puede haber esa manera, por ejemplo, viene en ese valor y de repente cambia a lo que sería a otro valor más alto que él. Entonces, por lo tanto, a ese cambio brusco, por así decirlo, se le llama función escalón. Entonces, para que ustedes puedan ver ya un significado y una consistencia física de lo que sería este tipo de entradas, ¿ok? Para un sistema dinámico. Condiciones para la respuesta escalón en sistemas de primer orden. La respuesta escalón de un sistema HT se puede obtener si se satisface las siguientes condiciones. El estado inicial del sistema es nulo y la excitación externa o entrada aplicada al sistema es una función. Bueno, aquí se me fue. Colocar, bueno, cambiar, impulso no. Escalón, ¿ok? Escalón.
Entonces va a ser ahí y obviamente la denotamos con una U mayúscula T. Ok, tenemos nuestro sistema de primer orden. Recordemos los de primer orden, que quiere decir que tiene al menos, no al menos, tiene que ser necesariamente un almacenador de energía. Ok, sus condiciones iniciales del sistema son igual a 0 y la entrada de excitación externa o entrada aplicada debe ser una función, en esta ocasión, una función escalón. Y vamos a ver que la respuesta va a ser de esta manera, ¿ok? Va a ser una forma exponencial, pero va a estar acotada, ¿ok? Es decir, no va a rebasar de ese valor y por ello va a salir el concepto de constante de tiempo, ¿ok? Que lo vamos a ver al final. La respuesta escalón e impulso se pueden obtener en el dominio del tiempo y en el de la frecuencia. La solución respectiva por coeficientes indeterminados y transformada de Laplace. Es decir, de esta manera podemos resolverlo, ¿ok? Lo que acabo de hacer es por transformada de Laplace, que es la que hicimos con la impulso. Puede haber por coeficientes indeterminados, puede ser también por, si no mal recuerdo, también es por frecuencia. Bueno, eso tiene que ver con la parte última, la respuesta en frecuencia más bien. Pero bueno, esa es otra cosa que tal vez no está tan relacionado, pero más bien aquí lo importante es que tenemos dos maneras de solucionar este problema. Coeficientes indeterminados y la transformada de Laplace. Yo lo veo de mayor sencillez la transformada de Laplace, por eso es que lo coloco, pero en la literatura de Rodríguez ahí nos coloca lo que sería también la solución por coeficientes indeterminados. Y bueno, yo no lo voy a estar colocando porque se me hace algo tedioso para que ustedes puedan aprender de esa manera. Pero a lo mejor en algún ejercicio voy a estar colocando lo que sería una manera de solucionar un cierto problema a partir de los coeficientes indeterminados. Aquí por ahora y como se hizo anteriormente lo haremos por transformada de Laplace. ¿Ok? Vamos a poner este ejemplo. Considérese un sistema eléctrico formado por dos resistores, un capacitor y una fuente de corriente como se muestra en la siguiente figura. Obtener la respuesta escalón en el dominio de la frecuencia. En este caso tenemos la resistencia 1, la 2, la capacitancia y lo que sería nuestra corriente, pero que va a ser una entrada tipo escalón, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Obteniendo el modelo matemático del anterior sistema eléctrico, lo tenemos de esta forma, ¿ok? Y vamos a sustituir lo que sería IT por UDT, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Ahora vamos a hacer lo que sería la transformada de Laplace, pero antes de ello vamos a cambiar las variables para mayor acomodo, ¿ok? El voltaje del capacitor es igual a Y toda esta parte va a ser igual a y toda esta parte va a ser igual a B. Por lo tanto, lo que hacemos es cambiar esas variables y como se ve aquí el formato, ¿ok? Entonces aquí también como lo que pasó con impulso, en este caso la transformada de Laplace de la primera derivada de Y es igual a S a la 1 por Fs menos S a la 0 por Y a las Y 0, bueno, evaluada en 0. Pero sabemos que por condiciones iniciales del sistema tienen que ser igual a 0 o nulas. Entonces, por lo tanto, esto va a valer 0. Por lo tanto, nos vamos a quedar con este término solamente. Y la transformada de Laplace de Y es igual a Fs, que es igual al voltaje del capacitor, pero en el dominio S. ¿Ok? Hacemos lo pertinente. Aquí lo que hacemos es sacar las constantes por ser operador lineal. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos, y recordando, que la transformada de Laplace de lo que sería la función escalón va a ser igual a 1 entre S, ¿ok? Por lo tanto ya obtenemos el resultado final como se observa aquí. Lo que hacemos es factorizar f de S de tal forma que nos va a quedar fs por S más A y eso lo tenemos que colocar al otro lado, ¿ok? Hacia nuestra parte derecha. Y aquí es lo que obtenemos, ¿no? Aquí sí es necesario usar el concepto de fracciones parciales porque tenemos dos factores lineales. Esos dos factores lineales, pues sería S más 1 entre la capacitancia por la resistencia 1 más la resistencia 2 por S, ¿ok? Entonces, por lo tanto, sí necesitamos usar lo que sería el concepto de fracciones parciales. Lo que hacemos por fracciones parciales es lo siguiente. Vamos a otra vez usar este término completo, lo colocamos en esta parte y lo que hacemos es colocar un igual y de tal forma que vamos a generar dos fracciones, ¿ok? En este caso, en el numerador vamos a colocar A y abajo S, que es el primer factor, ¿ok? Factor lineal, que sería S, más aquí arriba vamos a colocar lo que sería el otro, la otra constante, ¿ok? En el numerador, B, y ponemos al otro factor lineal, que sería esta parte. Lo que hacemos es multiplicar estos dos y luego en
Esto lo tenemos que dividir entre el primer denominador. Y al simplificar S entre S y multiplicando por A, nos quedaría este término. Luego esto lo dividimos en esta parte. Y obviamente se elimina este término, el de S más 1 entre C por R1 más R2. Y obviamente lo que nos sobra es S y lo multiplicamos por B. Y quedaría de esta forma. ¿Ok? Lo que hacemos es desarrollar todo este término. Y lo que sería es factorizar por precisamente factor común lo que sería los que tienen el término S y los términos independientes, por así decirlo. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es igualar. ¿Ok? Lo que hacemos es igualarlos de tal forma que tenemos de esta manera. ¿Ok? Tenemos A más B igual a 0. ¿Ok? Y lo que sería esta parte, A por 1 entre C más la resistencia 1 más la resistencia 2 es igual a R1 entre la capacitancia por la resistencia 1 más la resistencia 2. ¿Esto de qué? Bueno, ¿esto cómo se iguala? Pues a partir de este primer término que propusimos, es decir, desde esta parte que pusimos acá. Entonces, aquí es igual a 0 porque no tenemos un término de S en esta parte. ¿Ok? Si la tuviéramos, pues ahí sí vamos a igualarlo a lo que valdría esa S, pero no se encuentra S, entonces por lo tanto asumimos que es igual a 0. Y bueno, al solucionarlo nos queda como A igual a R1 y B es igual a menos R1. Por lo tanto, ahí donde tenemos las fracciones parciales, pues los tuvimos, ¿no? Cuánto vale A y cuánto vale B. Ahora sí, usando la transformada inversa de Laplace, tenemos lo siguiente, como se observa aquí en pantalla. ¿Ok? R1, pues la resistencia 1 va a ser constante, por lo tanto lo sacamos y también hacemos el operador lineal. Por lo tanto, esta parte la podemos comparar con lo que sería nuestra tabla de transformada de Laplace. La que veamos con mayor similitud con el formato sería 1 entre S más 1 entre C por R1 más R2 es igual a 1 entre S menos A. Los comparamos y vamos a obtener a A, que sería igual a menos 1 entre C por R1 más R2. Por lo tanto, lo que hacemos es ya encontrar nuestra precisamente resultado. Aquí recordemos que la transformada de Laplace de 1 entre S pues es 1. ¿Ok? Y por lo tanto, pues ahí es como lo obtuvimos, ¿no? El resultado final. Y ya pues lo único vamos a sustituir valores, como se observa aquí en pantalla. Yo ya lo que hice al final pues fue acomodarlo y de tal forma que hice por factor común. Entonces la respuesta bajo una entrada tipo escalón, tenemos que el voltaje del capacitor es igual a 100 por 1 menos E a la menos 0.01T. ¿Ok? Y obviamente gráficamente se ve de esta manera. Vean que aquí está acotado. ¿Ok? Entonces, pues veamos, nos vamos a regresar que obviamente este de aquí es el valor máximo al que puede obtener la respuesta. ¿Ok? El 100. ¿Ok? Como se observa aquí en pantalla. Y por ello va a surgir este otro concepto que se llama constante de tiempo, que lo vamos a ver con la otra diapositiva. Así, bueno, aquí ustedes pueden representar igual lo que acabamos de encontrar en color rojo, como t mayor o igual a 0, o bien adelante lo que sería la función escalón. Entonces vamos a ver el concepto de constante de tiempo. Un concepto que se puede obtener a partir de la respuesta escalón es el llamado constante de tiempo del sistema. Esta se define como el tiempo necesario para que la respuesta escalón de un sistema de primer orden adquiera el 63.2% o 0.632 en forma decimal de su valor final. La respuesta escalón de un sistema de primer orden se puede expresar de la forma general como se observó anteriormente con el ejemplo del sistema eléctrico. En este caso vamos a generalizarlo de esta manera. X de t es igual a una constante por 1 menos e a la menos mt por siempre y cuando, bueno, con la condición de que t sea mayor o igual a 0. Entonces, xt es la respuesta de escalón, k es el valor final que alcanza la respuesta de escalón, el valor máximo, m es la frecuencia natural del sistema. Entonces, para que alcance su respuesta de escalón, el sistema requiere del 63.2% de la constante k. Entonces, tenemos esta forma. En lo que sería 0.632 por k es igual a k y todo este término multiplicando. Por lo tanto, lo que hacemos es despejar a lo que sea m, ¿ok? Esto, bueno, ya es un poco más algebraico los pasos, ¿ok?
Por ejemplo, aquí llegamos a esta parte y lo que hacemos es logaritmo natural tanto a la izquierda como a la derecha para poder eliminar al número Euler en la parte derecha y así poder despejar eh, con mayor facilidad a m. ¿Ok? Y entonces nos quedaría como de esta manera. Menos 1 es igual a menos m por t. ¿Ok? Y t es igual a 1 entre m. Más bien teníamos que despejar a t. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, t lo vamos a escribir como tau. ¿Ok? Esta es la letra griega minúscula que se llama tau. Por lo tanto, tau es igual a 1 entre m, que esto es la constante de tiempo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quién va a ser m? Pues toda esta parte, ¿ok? Todo esto que estoy señalando ahora mismo en el puntero, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí lo señalamos y lo colocamos de esta manera. Tau obviamente no puede ser negativo, ¿ok? Porque obviamente es tiempo. Y un tiempo con valor negativo carece de significado físico, ¿ok? Y aquí tenemos varios casos. Cuando A, cuando B, cuando C tengan estos tipos de condiciones. La resistencia 1, la resistencia 2 y la capacitancia, ¿ok? ¿Qué va a pasar con, obviamente, cada uno de ellos, en cada uno de los casos? Vean que obviamente aquí vemos que las resistencias son altas y la capacitancia también es alta, entonces va a tardar más. Vemos que es hasta 1 hora con 22 minutos. Si por ejemplo disminuimos lo que sería la resistencia 1, aumentamos muchísimo la resistencia 2 y bajamos la capacitancia, va a disminuir el tiempo, va a ser 8 minutos. Pero si bajamos también tanto la resistencia 1 como la resistencia 2 y también la capacitancia, va a tardar menos en obtener su valor, que en este caso son 22 segundos. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esa es una forma de ver la constante de tiempo. Es decir, obviamente que variando todas estas constantes, la resistencia 1, la resistencia 2 y la capacitancia, pues obviamente va a involucrar la constante de tiempo. ¿Ok? Y esto pues sirve para todos los sistemas que hemos visto, desde los mecánicos, los térmicos, los hidráulicos. ¿Ok? Son los que más podemos estar también viendo. Que también se puede meter lo que sería una entrada impulso o una entrada escalón. Y pues pueden regresar el video y ver la parte otra vez del significado físico de estos tipos de respuestas, ¿ok? Que ustedes lo van a ver con mayor detalle en automatización, ¿ok? Para que ustedes vean el tipo de respuesta que deben de encontrar para que tengan una estabilidad en su sistema, es decir, que no se salga de control, obviamente. Recordemos, ahorita lo voy a enfatizar rápido en sus comentarios finales, que el control, obviamente lo que nos importa es que se siga una secuencia de procesos sin que se salga de control, sin que se salga de ciertos valores, ¿okay? Que tengamos nosotros, cuando tengamos nosotros nuestros cálculos matemáticos o nuestros modelos matemáticos y no se salgan de ciertos valores o de ciertos parámetros, es lo que deseamos en control, ¿ok? Y la estabilidad, pues es eso precisamente, o sea, una cosa es que se sigan los procesos y otra cosa es que no se salga de control, ¿ok? Que en este caso es la estabilidad y que de hecho en este tema es lo que vamos a ver en los últimos apartados, lo que serían los criterios de estabilidad por polos y el criterio de Routh-Hurwitz, ¿ok? Y bueno, tiene que ver, enfatizar lo que sería la definición vivo, que significa entrada acotada y salida acotada, ¿ok? Pero bueno, lo vamos a ver en su momento. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, se suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que se suba algún video a Ciencias Virtuales se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.